Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que estéis escuchándonos. Estamos aquí en mi experiencia como escritor. Hoy mi experiencia como periodista, escritor y coordinador de la Feria del Libro de Cádiz, porque estamos con Alejandro Luque. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buena, Leonardo. Pues nada, muy bien. Encantado de saludarte y de echar un ratito contigo. Perfecto. Alejandro Luque, que firma sus libros como Alejandro Luque de Diego, para que les podáis seguir la pista, porque él es autor, además un autor versátil, un autor heterogéneo, que ha tocado diferentes palos, y también hablaremos en esta charlita, conversación con Alejandro, sobre esa faceta literaria suya, aparte de la periodística y de la coordinación de la Feria del Libro de Cádiz, que ya lleva unos cuantos añitos. ¿Cuántos años son, Alejandro? Pues este año hago el quinto ya, que me parece mentira, pero los años han volado y ya vamos por el quinto. Pues ya son años, Alejandro, ya, ya son unos Sí, cuantos. sí. Bueno, Parece que fue además ayer, te lo digo, como se suele decir. además te digo que lo haces muy bien, porque yo he estado en los tres últimos certámenes de la Feria del Libro de Cádiz y lo he visto. Me gusta mucho el sitio en el que, el enclave en el que está. Te Ujú. permite ver la bahía desde allí, la sal, o el olor, lo tiene todo, además, la luminosidad. Y aparte, pues bueno, también tiene pues la zona de ocio y una zona en la cual se dan también charlas, Sí, conferencias, sí, sí. tanto en interior como en exterior. Así es, sí, sí. El Baluarte de Candelaria, que es la sede de la feria, tiene ese encanto que tú dices. Es verdad que durante muchos años se ha discutido bastante sobre cuál es la ubicación ideal. Sabes que el gaditano necesita siempre, no sé, tener como una referencia de lugares que hacen que, por ejemplo, el Baluarte de Candelaria dice que eso está apartado de todo. Bueno, en Cádiz que no hay nada lejos, ¿no? Realmente tú que eres de Loreto, si no me equivoco, ¿no? Yo de la Avenida, sabemos que no hay distancias en Cádiz, realmente una ciudad muy cómoda. Pero bueno, había gente que decía que estaba lejos, había gente que decía que la feria tenía que hacerse en un lugar de paso. Yo creo que a día de hoy el Baluarte es el sitio ideal, tiene ese encanto, ese aire de marinero que tú comentabas. Y lo que también tiene, que es verdad que es un poco un hándicap, es que necesita mucho mantenimiento porque es un edificio bueno, que por su ubicación prácticamente se diría que está metido en el mar, ¿no? Entonces, bueno, ahora están los técnicos adecentándolo y preparándolo para que el día 26 de junio, que es cuando inauguramos la nueva edición, pues esté en las mejores condiciones, pero sí necesita cuidados y mimos. Ahora, como tú también señalabas, no hay un sitio en Cádiz que nos permita tener 5 espacios de actividad simultáneos, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener 5 actividades simultáneas y eso hoy por hoy no hay ningún sitio con esas características en nuestra ciudad. Bueno, esto es lo que tú decías. Evidentemente, si me hubieran dicho a mí de organizarla, pues a lo mejor hubiera escogido otro sitio. Esto es un poquito ser seleccionador de España, ¿no? Cada Sí, uno llevamos y cada uno criticamos así es. porque llevaríamos un delantero, un central, un lateral y no estaríamos contentos con ninguno, ¿no? De los que Claro. lleva el seleccionador, ¿no? Yo desde luego, desde la primera edición, dije que si en el futuro alguien quiere aventurarse a buscar otras opciones imaginativas, ¿no? Que lo haga quien sea, pero yo no me la juego, sobre todo porque tú piensas que la posibilidad de equivocarte con una ubicación, la posibilidad de pinchar, supone que todo el esfuerzo que hacen los libreros y los editores por venir a la feria, pues caiga en saco roto. Y yo esa responsabilidad no estoy dispuesto a jugar con ella. Así que si el baluarte está funcionando los últimos años, pues seguiremos en el baluarte y en el futuro, pues quien venga que juegue su propia selección, ¿no? Bueno, como esto es una charlita que en principio debería ser dulce, luego puede ser un poquito agridulce según las preguntas, Ya pero estamos las dulces estamos para todo. vamos, vamos a empezar las dulces para que no te vayas tú antes de tiempo. Tú ¿Qué, siéntete libre que hablamos de lo que quieras, no hay tabúes. qué alegría te ha dado en estos años la Feria del Libro de Cádiz? Pues mira, me ha dado muchísimas. La mayor y principal es, bueno, sabes que cuando la feria se abre, aunque hayamos hecho un trabajo previo intenso, aunque pensemos que estamos dando lo mejor
que está a nuestro alcance para el público, hasta que no ves entrar a la gente en el Baluarte, no sabes si vas a acertar o no, si vas a conectar con la sensibilidad del público o no. Y la verdad que estos años han sido de respuesta masiva. Pues prácticamente hemos tenido 5 años de récord histórico, ¿no? de asistencia a la Feria del Libro, y esa es la mayor satisfacción. No porque nos obsesionen los números, os lo estoy diciendo desde el primer día, no porque nos obsesionen las colas, ¿no? de firmas que se salen de la Alameda, no, sino es más que por una cuestión numérica, es por una cuestión de intuición de lo que te va llegando, de la energía que se crea en el Baluarte. Y eso yo creo que cualquiera que haya venido por la feria estos años lo ha sentido. Y luego, claro, o sea, tú vas viendo también, en fin, incluso que hay gente que se entusiasma, que hay gente que cree que hacía falta también una renovación a la feria, un aire nuevo, y creo que se lo hemos dado y la gente así nos lo reconoce, ¿no? Entonces, esa es la mayor satisfacción. Luego, por supuesto, cuando una buena parte de ese público es gente joven, niños, chavales, muchachos, muchachas, eso me da una alegría especial porque uno de los objetivos que teníamos era precisamente ese, ¿no? Que la feria no envejeciera. Yo tenía un poco la pesadilla de imaginarme una feria que cada año nos seguíamos viendo los mismos, un poco más calvos, un poco más gorditos, un poco más arrugados cada Nosotros año. eso, Alejandro, lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil, pero la idea de que, además de que unos vayamos envejeciendo, otra gente nueva se vaya incorporando, pues esa la hemos cumplido, y yo ya he visto a chicos y chicas que los voy viendo crecer de un año para otro en la feria, ¿no? Y que vienen a las actividades, vienen con sus padres, a veces solos incluso, traen a sus amiguitos, en fin, eso es una cosa muy hermosa. Y por último, pues la satisfacción también para mí, por la parte que me toca, pues de haber podido invitar a escritores y escritoras que creo que son maravillosos a conocer Cádiz y a conocer la feria, y a que la disfruten y a que pasen por las casamatas y nos digan que es la feria más bonita que hay en España, esas cosas que no sé si lo pensarán de verdad, pero de luego nos lo dicen, y no voy a ser yo quien se lo discuta. Así que esas satisfacciones, de luego, sí que me las llevo, y bueno, y seguimos trabajando por todo eso. Sí, comentabas en la entrevista Onda Cádiz con Enrique Miranda, en la cual prácticamente nos conocimos en persona. Así es. Yo te vi y dije, a este hombre todo tengo que invitar yo al programa por la sonrisa, ¿no? No sé, por el... yo, a mí no me gusta hacer la pelota, pero el brillo que transmitiste a mí me ofreció conexión y confianza para preguntarte, para escribirte por Instagram, y al final que esto cristalizase y estuviéramos aquí los dos sentados. Y bueno, tú decías que el enclave ayudaba mucho y que muchos escritores, autores, editores, libreros se prestaban ellos mismos incluso a ir a la feria de Cádiz prácticamente gratis. Sí, sí, ¿no? Y sin él prácticamente. O sea, hay bastantes escritores, algunos de auténtico lujo para mí, que vienen porque les encanta Cádiz, y si coinciden esa fecha y pueden, y resulta que también que coincide con algún lanzamiento editorial, pues quieren venir. Te puedo decir que este año, por ejemplo, bueno, Luis García Montero, que veranea en Rota, pero es un buen amigo de Cádiz, está encantado de repetir. Ya vino el año pasado, que proyectamos una película, un documental dedicado a la que fue su mujer, a Almudena Grande. Tenemos a Matías Henar, que es todo un premio Goncourt y para mí uno de los grandísimos novelistas europeos actuales, un verdadero maestro de la narrativa, que lo mismo estuvo hace unos meses en Cádiz, y luego me escribió y me dijo, oye, voy a volver, ¿cuándo es la feria? Que voy a volver a finales de junio. Y digo, pues vamos a tener suerte porque justo sale una nueva novela tuya, vas a estar por Cádiz, y eso es algo que lo digo claramente, o sea, no nos cuesta un duro, porque ellos vienen encantados y a sus expensas totalmente, ¿no? Y bueno, y muchos más. O sea, realmente también es verdad que aunque la fecha de la feria, que son esos últimos días de junio, primeros de julio, pues son delicadas porque encarecen mucho
los vuelos y los hoteles, y luego, bueno, pues también cuando termina la Feria del Libro de Madrid, también es verdad que muchos autores cierran sus agendas porque también tienen que descansar, entonces los llamas y no pueden venir. Pero es cierto también que mucha gente pues empieza sus vacaciones y hay bastantes que veranean o en Cádiz o en las proximidades, ¿no? Puedo decirte un autor como Pablo García Casado, que es uno de nuestros mejores poetas españoles, y que el año pasado vino con un libro que ganó luego el Premio Nacional de Poesía. Pues Pablo veranea, no sé, no recuerdo si en San Lucas, Chipiona, por ahí, y viene también todos los años. O sea, que conseguimos un poco cazar a mucha gente y al final terminamos haciendo una feria que en teoría tendría que tener un presupuesto millonario, pues lo hacemos con bastante menos dinero, pero bueno, con mucho cariño. Bueno, conseguís cazar o que te cacen a ti, que por lo visto es Bueno, lo que yo, mientras sea gente de este nivel, yo encantado de dejarme cazar, tú ¿eh? te Yo dejas cazar, ¿no? Tú no lo me pones fácil. dejo Tú te totalmente. tumbas Sí, boca sí. arriba y dices, cógeme. Es que son nombres que, bueno, que hay ferias por ahí en toda Europa que se los están rifando y que vengan aquí diciéndote, oye, ¿me haces un hueco? Pues, por supuesto que te lo hago. Muy bien. Eh, Son unas fechas que tú comentabas un poco delicadas. Sin embargo, yo lo que veo es que todas esas personas que no hemos tenido la oportunidad de ir a ferias grandes, como pueden ser, no sé, Barcelona, Madrid, por temas logísticos o por temas personales, la familia, el colegio, etcétera, etcétera, pues bueno, a ver, yo en Cádiz estoy de lujo porque es mi tierra, pero siempre estoy intentando, como acaba el curso, justamente ese fin de semana, te viene de perlas, ¿no? Porque lo coges con unas ganas tremendas. Encima me bajo con mi hija, con mi esposa algunas veces y bajamos y me doy el paseo por allí, que yo voy 2 o 3 veces a la feria en una semana porque tengo Bien. amigos que son autores. Este año espero poder yo firmar en alguna casamata y porque había algunos años que no me he preocupado, pero porque no me veía yo muy preparado en el sentido, tú ya sabes, cosas personales de decir, Sí, sí, y sí, en este de instante, seguridad. pues digo, voy a intentarlo y creo que podría funcionar. Y claro, sí que son unas fechas también positivas en ese aspecto, ¿no? Se Claro, coge con unas ganas tremendas, ¿no? y no te olvides que una cosa importante que estamos recién cobrados y eso se nota mucho cuando pasa el fin de mes y pasamos ya a julio. Creo que los libreros se dan cuenta de que la gente gasta con más alegría que los últimos días de junio. Sí, mira, ahí es una cosa curiosa porque cuando recuerdas que después de la pandemia, en el mapa de las ferias del libro de España, se cambiaron muchísimas fechas. Hubo ahí como una especie de replanteamiento del calendario por parte, recuerdo que la Feria del Libro de Sevilla, que era en primavera, se pasó al otoño, la de Cádiz, que también era en primavera, se pasó a verano, en fin, todas cambiaron y resulta que todo el mundo estaba contento con el cambio, lo cual también lo hace un poco sospechoso, ¿no? Como decía, es imposible que antes estuvieran todos equivocados y que ahora acierten. Pero lo cierto es que la de Cádiz, con estas características tan peculiares y también, no lo olvidemos, expuesta pues a una ola de calor o como me pasó el primer año a una 10 días de levantera que nos dejaron allí locos, bueno, pues eso pues es un hándicap también. Pero mira, yo creo que también ahí el tener el baluarte como un espacio protector también nos ayuda porque nosotros ya en estos años hemos tenido días de levantera, de lluvia, ola de calor, ponientazo con frío que la gente pedía manta y hemos aguantado y hemos resuelto bastante bien todo eso, ¿no? O sea que incluso la parte meteorológica creo que la tenemos resuelta. Perfecto. Hablabas de la acogida que tenían los diferentes eventos. Yo, ya te digo, he tenido la fortuna. El año pasado fui a una pequeña, ¿cómo te diría? Un pequeño tour que hizo Jesús Relinque con Sí. respecto a la llave de los misterios y su trilogía con La ciudad oscura y los jinetes del sueño. Y estuvo por allí dando una vueltecita por Cádiz desde Puerta de Tierra, dio la vuelta por Cádiz y finalizó, no sé si en la Casa de los Espejos, enfrente del Baluarte. Y ahí, pues claro, me dio por entrar de nuevo en lo que es la feria y me vi pues bastantes niños y demás, ¿no? Una cosa que me llamó la atención porque normalmente los niños van con la familia, etcétera, etcétera,
pero ese día no, como era antes de semana, pues iban como del cole, ¿no? Es decir, con Sí, algún bueno, tutor. las escuelas de verano que vienen algunas veces también. Exacto. ¿Y qué tipo de eventos para diferentes edades, por ejemplo, ¿no? Porque yo sé que, bueno, que puedo ir a comprar libros, esto es lógico. Para los adultos lo tenemos muy claro. Hay charlas, hay tertulias, hay coloquios, hay conferencias. Para los más pequeños, si yo quiero ir con mi niña y dejarla ahí un poquito más a su aire, con 13 o 14 años, 12, eso, ellos pueden estar cómodos por allí, más o menos. Claro, mira, una de las cosas buenas que tiene el Baluarte además es que siendo un espacio cerrado, un espacio muy seguro. Es decir, que tenemos bueno, la vigilancia de seguridad y luego que tú puedes dejar a un niño que correte por el patio o que entre y salga por las casamatas, que juegue. A nosotros nos encanta que hagan suyo ese espacio, ¿no? Luego tenemos la ludoteca, donde, bueno, hay libros, hay material de manualidades y también está permanentemente atendida por dos personas que tenemos allí, así que eso es, digamos, otra cosa de la que se puede disfrutar o que también incluso te permite dejar al niño ahí entretenido y tú te vas a darte un paseo o a tomarte una cerveza, ¿no? Si te apetece refrescarse, refrescarte que esas horas y esos días seguro que un poco apetece. Y luego, pues tenemos una programación infantil que abarca, estamos ya preparando, ultimando los detalles porque abarca para prácticamente todas las edades y digamos que, por hacer un resumen, cada día tendríamos más o menos la franja del mediodía a las 12 y la franja de las 8 de la tarde. Ahí hay actividades para niños todos los días a esas horas, ¿no? Tanto 12 del mediodía como 8 de la tarde. Luego tendremos otras especiales como son pues la visita de Diego Galindo, que es el dibujante de los cómics de Stranger Things, que sé que es una serie que causa furor ahora en un determinado público. Tenemos autoras como Ana Punset o Raquel Díaz Reguera, que son superventas también del género infantil. En el caso de Raquel Díaz Reguera, tanto infantil con la serie de la tribu de Kai o de los Mortimer, como juvenil también, juvenil joven inicial, con una saga también especial que tiene ahora, ¿no? Y bueno, luego eso vamos a tener, pues, por ejemplo, una actividad dedicada a un videojuego, una saga de videojuegos más bien. Luego vamos a tener también un taller de pintura vamos a hacer una especie de mural en papel así corrido, vamos a hacer un taller de capoeira para toda la familia, en fin, hay una noche también cada año hacemos de baile de K-pop, ponemos ahí como una música random y los chicos y las chicas salen a bailar. Digamos que es un programa lo bastante complejo como para, yo siempre animo a estudiárselo con calma porque seguro que hay más de una cosa, como tú decías. Mi objetivo, de luego, también al principio era intentar que el visitante no venga solo un día a una cosa, sino que vea el programa y diga, mira, tengo que venir aquí, aquí y aquí, ¿no? Porque un amigo presenta un libro, o porque hay alguien que va a hablar de algún tema que le interese, o porque su hijo o su hija quieren ver algo y ya de paso pues se dan un paseo. Está pensado para eso, para que el visitante sea reincidente. Y creo que lo conseguimos, ojalá que este año volvamos a hacerlo. Muy bien, muy bien. Además, reincidente, una palabra utilizada de manera positiva en este caso. Exactamente, sí, Lo has sí, sí. empleado perfecto, porque siempre la utilizamos normalmente de manera negativa o peyorativa, ¿no? Un Sí, reincidente. sí, 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 no, pues los queremos muy reincidentes, multireincidentes, como dice el derecho penal. Muy bien. Pues, bueno, tenemos también, bueno, ha acabado la serie de preguntas dulces. Te voy a hacer una para cerrar el capítulo de lo que es la Feria del Libro, que quizás sea un poco agri, ¿no? Que es la que corresponde. A ti te ha dado muchas alegrías, como comenzábamos esta charla, la Feria del Libro de Cádiz, pero alguna decepción o momento o que algo que tú quieras implementar en la feria y que aún no hayas podido y la tengas ahí un poquito la espinita clavada y hasta el año que viene no pueda ser. No, mira, si te digo la verdad, yo las cosas que he querido hacer hasta ahora las he hecho sabiendo un poco el presupuesto que tengo y
capacidades que tengo, o sea, la feria, no sé si la gente lo sabe, pero prácticamente la hacemos entre 2 o 3 personas. O sea, estoy yo mismo trabajando con un compañero de la Fundación Municipal de Cultura y un poco el equipo de la Fundación que nos ayuda también un poco en la medida de lo posible, pero somos 2 personas para sacar adelante unas 130, 150 actividades. Eso, bueno, es algo que ya venimos haciendo y que no nos intimida, pero en definitiva es lo que queremos hacer también. O sea, no queríamos hacer una feria que se quedara corta o que fuera así, bueno, conservadora. Preferíamos pasarnos que quedarnos cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, yo he estado haciendo hasta ahora todo lo que he podido. Siempre, bueno, si tú me dijeras a alguien, mira, una de las cosas que más me gusta es, por ejemplo, traerme a gaditanos que viven fuera de Cádiz y que nunca han presentado sus libros en Cádiz. Y pues siempre hay algunos, no voy a decir los nombres porque espero que vengan pronto, pues siempre hay algunos que todavía no lo hemos conseguido, que me gustaría que viniera. También, bueno, algunos autores determinados que han estado a punto de venir y al final no se ha podido, bueno. Pero eso, al fin y al cabo, son pequeños detalles que tampoco interfieren. No, yo creo que la decepción de estos 5 años, yo creo que ha venido más bien por parte de, bueno, pues de alguna gente que incluso están vinculadas a la cultura en Cádiz, que a las que en tiempos anteriores nunca los hemos escuchado que se preocupen mucho por la Feria del Libro y ahora que parece que está funcionando mejor que nunca, no digo que antes no haya funcionado, o sea, yo reconozco la labor que hicieron mis predecesores en circunstancias a veces muy difíciles, eso lo he hecho siempre y tienen todo mi reconocimiento, pero quiero decir que tenemos que darnos cuenta de que la Feria de Cádiz indudablemente vive un auge en los últimos años y en lugar de sumarse a esa fiesta, que no es mi fiesta, no es la fiesta de Alejandro Luque, ni siquiera es la fiesta del equipo de la feria, es la fiesta de todo el sector del libro y de los lectores y de las lectoras de Cádiz. Por lugar de sumarse a la fiesta, tú ves que de una forma un poquito mezquina siempre se intenta meter un palito en la rueda, difundir algún tipo de fake news para ensuciar un poco, crear un poco de polémica sobre el trabajo que se está haciendo. Y bueno, a mí eso sí me parece un poco decepcionante y un poquito miserable, pero también te digo, sé que eso es algo muy típico, no solo de Cádiz, sino me imagino que de la naturaleza humana, ¿no? Esas pequeñas miserias, esas mezquindades de, bueno, de querer buscarle los 4 pies al gato porque en el fondo no soporto que esto funcione. Y a veces, no sé, me pregunto si no estuviera yo, si hubiera otra persona, si sería distinto, pero yo estoy seguro de que sería igual. Es que hay gente que vive un poco en esa frustración o en esa necesidad de, como digo, de ensuciar en el fondo o de enrarecer el ambiente. Pero bueno, más allá de eso te digo que eso me puede ocupar a mí 5 minutos. El resto del tiempo tengo que dedicarlo, el resto del tiempo y de las energías lo tengo que dedicar a sacar para adelante un programa que es muy extenso. Pero esos 5 minutos sí que digo yo, qué feo está esto, ¿no? Qué chungo, ¿no? Sí, Es sí, ser sí, sí. así. Y bueno, al final también te digo que el trabajo que hacemos es el que desmiente todos esos bulos o esas pequeñas insidias que se van diseminando y por suerte yo creo que están muy acalladas. ¿Seguirá viendo eso? Sí, yo tengo las puertas de la Feria del Libro abiertas de par en par para todo el mundo, para que vea lo que hacemos, para que vea cómo responde la gente y para que vea sobre todo que no hay trampa ni cartón, ahí estamos trabajando muchísimo para darle lo mejor que tenemos al público. Tengo que decirlo además, trabajando mucho más de lo que se nos exige. A mí ninguno de los políticos con los que he trabajado me ha pedido nunca que despleguemos este volumen de actividad. Es una cosa que tiene más que ver con nuestro compromiso con el sector y con nuestras ganas de hacer algo bonito y potente dentro de los medios que tenemos. A mí me parece muy acertada tu respuesta porque
Es que es así, es decir, está en la naturaleza humana, pues esa mezquindad de la que tú hablas, de que, claro, ahí forma parte, las emociones no se pueden controlar y cada uno tiene las suyas y todos nos hemos encontrado con todo tipo de personas y al final el que organiza, el que da la cara, el que reserva la mesa del restaurante, el que decide dónde vamos porque nadie dice nada y es el que al final es criticado, ¿no? Y lo fácil que es haber construido un castillo de arena con tu hijo, con tu hija, en la orilla y que llegue una ola y lo destruya en cuestión de segundos o que llegue alguien y te lo pise. O coger una máquina y arrastrar un edificio que han tardado años en construirlo. Entonces, claro, es mucho más fácil destruir que construir, pero es bastante menos Claro. productivo, ¿no? Sí, sobre todo, sabe, Leonardo, para mí la cuestión principal es que creo que ese tipo de gente se olvida de que aquí estamos todos en el mismo barco. Es decir, todos los que amamos el libro, todos los que amamos la lectura y también incluso los que escribimos con más motivo, eh, estamos en el fondo trabajando para lo mismo, ¿no? Queremos tener una sociedad más lectora, más culta, más cercana a los libros. Ahora que lo electrónico nos está invadiendo tantos, queremos seguir defendiendo ese objeto que amamos, ¿no? Y que tengo aquí a mi espalda y que son mi compañía y mi pasión. Entonces, no se dan cuenta de que todo lo que sea en esa dirección, todo lo que sea navegar en esa misma dirección, pues será bueno para todos. Yo estoy abierto, por supuesto, a las críticas, a las opiniones, a los argumentos, a todo. Yo no voy a pensar que yo tenga la razón absoluta de todo. Lo que pasa es que creo que sí que se distingue muy bien entre la gente que de una forma sana y constructiva trata de aportar otros puntos de vista y de quienes intentan así un poco malmeter, ¿no? Como decimos. Pero mira, por suerte el castillo de arena, que es el baluarte de piedras pioneras, no se cae y la espero, vamos, toco madera y creo que la feria está más fuerte que nunca y al final, mira, si además es una cosa tan fácil como esta, el sector del libro, aunque hayamos tenido buenos números los últimos años, está en un momento muy delicado, tiene una cantidad de amenazas alrededor, desde Amazon, el libro electrónico, bueno, etcétera, etcétera, los índices de lectura que van bailando, toda la oferta de ocio que hay que te aleja de la lectura, nos pasa a nosotros seguro, ¿no? O sea, que hay veces que tienes mucho más tiempo el teléfono en la mano que un libro. Pues todo eso, estamos en un momento en el que tenemos que unir todos fuerzas para conseguir salir adelante y bueno, no digamos cuando viene una guerra o una crisis que el mercado se resiente mucho. Este semestre, que está ya casi terminando, las ferias del libro en España han bajado sus ventas. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque bueno, si sube la gasolina, suben los precios, bueno, pues el libro es lo primero que nos quitamos, ¿no? De nuestra compra, por desgracia. Entonces, ante esa situación adversa, yo también lo hablo con los libreros y con los editores. Señores, tenemos que ir todos a una, tenemos que luchar por hacer la mejor feria que podamos hacer, porque es un momento muy importante además para que salgan las cuentas, para que las cuentas anuales de esos libreros, de esos editores, les cuadren. Entonces, ¿qué hacemos metiendo un palo en la rueda cuando en realidad lo que deberíamos sería luchar por crear esa fiesta y que esa fiesta la disfrute todo el mundo y tengan ganas de venir más y de gastar más y de comprar más libros y de disfrutar y de enseñar a sus hijos que no hay una cosa mejor que enseñarles que la lectura, que les va a acompañar toda su vida? Pues cuando en lugar de eso nos perdemos así como en polémicas un poco provincianas, pues yo me siento decepcionado, pero vamos, ya te digo, me dura la decepción 5 minutos porque no puedo permitirme el lujo de perder ni uno más, ¿no? Perfecto, pasamos a otros temas y como bien decía al comienzo de este episodio, hoy tenemos el placer de conversar con Alejandro Luque de Diego, que se ha convertido en una figura imprescindible dentro del panorama cultural gaditano, conocido ya desde hace años por toda su gestión. Él es periodista, crítico literario, eh, gestor cultural, escritor y lleva décadas vinculada al mundo de los libros desde distintas trincheras. Una de ellas es la escritura, otra la prensa cultural, porque también ha escrito artículos para diferentes
periódicos importantes y revistas digitales de tanto de Cádiz como de la provincia como de la región y a nivel nacional, la organización de eventos literarios, la conversación también permanente, como él dice, entre editores, libreros, autores y también lectores, que no nos olvidemos de ellos, que al final son el principal consumidor de estos productos y los protagonistas de la fiesta que es la Feria de Cádiz del libro. Desde la coordinación de esta feria ha impulsado un acontecimiento, un evento con personalidad propia que está marcado también por una apuesta clara por la literatura, el diálogo y la diversidad de voces. Él no solo es escritor y gestor cultural, también es periodista. ¿Cómo ha ayudado esta carrera de periodismo en tu escritura y los libros que hablaremos a continuación que has escrito, Alejandro? Pues mira, eso es curioso porque, bueno, antes que nada tengo que decir que yo soy periodista, bueno, ya voy camino de los 33 años de carrera, pero nunca hice la carrera académica, es decir, soy un intruso con todas las letras y casi te diría orgullosamente intruso, no por faltarle el respeto a mis compañeros que sí son licenciados en comunicación, sino porque, bueno, porque la mayor parte de mis maestros no tenían la carrera de periodismo, así que, bueno, yo sé que esto siempre lo sentí como un oficio que se aprendía cada día y así lo he planteado y así pude plantearlo también, ¿no? Porque ahora creo que es mucho más difícil ganarse la vida como periodista si no tienes el título. En mi caso, pues como digo, ya son más de 3 décadas. Y es curioso porque en realidad yo creo que me adentré en el periodismo guiado por esa grafomanía que tiene uno cuando descubre la literatura de jovencito en el instituto y no puedes parar de escribir. Claro, si no tienes revistas, no tienes editores para todo lo que quieres contar, pues el periodismo te regala casi como una autopista para decir, mira, pues por aquí puedes circular y no te preocupes porque puedes escribir, escribir y escribir, que el periodismo lo traga todo. Y entonces, bueno, pues encontré ahí, creo que por una parte, un tratamiento a mi grafomanía. Y por otro lado, es cierto que a mí siempre me ha gustado mucho, desde muy jovencito, estar cerca de los creadores. Era una especie de superstición. Yo pensaba que por esa proximidad se me podía contagiar algo del talento, del genio de unos y de otros, ¿no? Entonces, naturalmente es una superstición absurda, pero que creo que todavía conservo a veces, ¿no? Cuando voy a entrevistar a alguien que admiro mucho, me pongo, cuando estoy cerca de esa persona, me pregunto si habrá alguna transmisión osmótica que me haga llegar algo del talento o del arte de esa persona, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que me hice periodista cultural, primero de la mano de Juan José Tellez, luego en el Cádiz Información, luego pasé al País, donde estuve 7 años, luego el Correo de Andalucía. Bueno, después del Correo de Andalucía estoy con el diario.es y bueno, me he hecho freelance y trabajo para muchísimos medios, ¿no? Para la revista Jotdown, para Librújula, para un portal flamenco que se llama Expo Flamenco, para la revista Magma, para Mediterráneo Sur, etcétera. Bueno, digamos que estoy todo el día. Eso, Alejandro, perdóname que te interrumpa, lo tienes Sí. que apuntado, ¿no? Porque menuda memoria. No, eso, al contrario, se me irán olvidando cosas porque tengo que decir además que llevo, o sea, la vida del periodista freelance es muy desordenada, entonces de pronto ahora cuando termine la entrevista diré, oye, ¿por qué no he dicho esto o lo otro? Seguro, pero bueno, digamos que, ¿sabes? El periodismo tiene también una cosa, eso me he dado cuenta ya luego también andando el tiempo, muy buena, que es que contiene muy bien el ego. Yo creo que el ego es útil para el escritor en tanto tú necesitas tener cierto ego para verte en condiciones de subirte a una columna y pretender decir algo, es decir, publicar y que se te lea, ¿no? Hay que ser un poco orgulloso o vanidoso o egocéntrico para creer que tienes algo que decir, que no vaya a decir tu vecino o tantos otros, ¿no? Eh, y, y eso está muy bien cuando te anima a salir de la parálisis o a quitarte la timidez inicial,
pero creo también que vivimos en una época muy narcisista en la que nuestros egos están muy desarrollados. Y a mí el periodismo siempre me ha gustado porque es una escuela de humildad, es una forma un poco como de tener a raya esa vanidad, ¿no? Tú escribes un día un artículo y te puedes sentir muy bien porque lo ha leído mucha gente o lo ha compartido mucha gente o te lo han elogiado, y al día siguiente ese artículo envuelve el pescado de mañana y no sirve de nada, ya nadie se acuerda, bueno, está ahí en la hemeroteca o en los archivos de internet, pero te das cuenta de que vuelve a ser, el contador está a cero, ¿no? Un día más. Y cada día tiene, es un poco aquella imagen de Sísifo, ¿no? Que subía cada día la piedra hasta lo alto de la montaña y el día siguiente volvías a tenerla abajo. Pero eso a mí me gusta, me parece que hay una parte ahí de eso, de por una parte de mantener el ego bajo control y por otra de humildad. Yo creo que necesitamos un poquito de humildad. Es muy fácil envanecernos, creernos que somos alguien. En fin, tenemos, los que escribimos a veces tenemos esa especie como de cariño insatisfecho, ¿no? Que necesitamos continuamente de alguna adulación o de alguna aprobación, y el periodismo es muy bueno para eso. Así que bueno, en eso me dediqué y bueno, y sobre todo eso pues me permitió también estar muy en contacto con el mundo cultural y especialmente el mundo del libro, y eso pues me ha dado pues muchas amistades, muchos contactos, muchas experiencias bonitas, pues imagínate en 33 años, pues un montón, que atesoro, pues como todos atesoramos nuestras experiencias. Qué bonito, atesorar. Una palabra espléndida para momentos felices de nuestra vida y para esos momentos que te ha dado a ti la literatura y la escritura. Pero te quería preguntar, dentro de las obras que tú has escrito como Sí. autor ya, ¿cuál es la que tú dirías que más te ha costado sudor y lágrimas, por no decir sangre? Bueno, la pregunta suena tremenda. Yo te diría que seguramente en el momento en el que estuviera escribiéndolas, me parecería que estaba haciendo un esfuerzo grande quizás, pero para mí han sido todas un placer. Yo no, esa idea del escritor sufridor, me encantaría poder posar un poco de eso, ¿no? O fingir bien que sí, que me ha costado todo, que ha sido un parto, ¿no? Usamos a veces esas metáforas, ¿no? Un parto, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, escritores varones, si pasáramos por un parto, sería mucho más duro. Yo creo que escribir para mí ha sido siempre un placer. Ha sido, fíjate, más difícil, a veces más arduo, encontrar encontrar el editor adecuado, luego que salga bien, que no te aburras esperando que salga. Eso nos pasa a los escritores que yo llamo de clase media baja, que a diferencia de los de clase alta, que inmediatamente el editor te coge el manuscrito y en 3 meses está publicado, pues a veces nosotros tenemos que esperar más tiempo, no siempre encontramos al editor que nos gustaría. Eso sí ha sido más duro, pero lo que es escribir, no. Mira, uno de los libros que más trabajo me ha dado, que fue el libro sobre Fernando Quiñones y Borges, que se llama Palabras Mayores, sobre la amistad entre Borges y Quiñones. Ese libro lo escribí en un año muy intenso. Prácticamente todas las noches, de 11 de la noche, cuando terminaba más o menos de cenar, ya me sentaba, a 7 de la mañana. En aquella época yo era nocturno, ya luego cambié, ¿no? Pero un año entero dedicando todas las noches a bucear en los libros de Borges y Quiñones, a mí no solo no me supuso un sacrificio ni un dolor, sino me pareció, o sea, echo muchísimo de menos esa sensación cuando ya llevas 3, 4 horas y se calienta la mano y ya el texto va fluyendo y vas encontrando cosas que estabas buscando, aparecen a las 4 o las 5 de la mañana y no hay un teléfono sonando y no hay nada. En aquella época internet estaba mucho más reducido, con lo cual tampoco había tantas distracciones. Eso te puedo decir que es un placer que cualquiera que se haya metido a fondo en la escritura ha experimentado seguro en algún momento, ¿no? Cuando ya llevas tus 2, 3, 4 horitas y ya estás ahí y no quieres que te moleste nadie, ¿no? No quieres ni siquiera que se haga de día
porque te gustaría que eso se prolongara horas. Eso yo solo lo he conocido con la escritura y con la música. Eso, estar tocando con mis amigos en un escenario y estar en la gloria ahí disfrutando y viendo que todavía te quedan 7, 8 canciones por delante, eso es una hora de concierto todavía, eso es una sensación maravillosa, ¿no? Aquí hablamos de un libro, en el que presentas a Fernando Quiñones y a Borges también. Sí. Sí. La descripción que viene aquí de Antonio Muñoz Molina, corrígeme si me equivoco, sí. Dice, esta no es solo la historia de una amistad entre dos escritores de uno y otro lado del océano, es también la historia de una época de la literatura, de dos ciudades y dos formas de ver el mundo, a través de los ojos de Borges y Quiñones. Me alegro de que un escritor joven, Alejandro Luque, que conoce la obra de Fernando Quiñones con la misma hondura con la que conoce el mundo del que Fernando venía, se haya convertido en un activista entusiasta de su memoria. A la luz de Borges se lee y se entiende mucho mejor la literatura de Fernando Quiñones. Y mi pregunta viene dada. ¿Cuál fue la motivación que te hizo escribir este libro? Pues mira, la principal fue que en aquel momento a mí me llamó la atención porque aunque Quiñones ya tenía una obra muy extensa y y un prestigio en Cádiz, nadie se había propuesto escribir un libro sobre Quiñones. Se habían hecho ediciones especiales de textos suyos, como la de Marieta Canto, se había dedicado una revista universitaria a recopilar textos dedicados a la obra de Quiñones, pero no se había escrito un libro sobre él y yo pensé que quizá podía ser yo quien lo hiciera, pero claro, no quería solo que Quiñones se quedara atrapado en la cuestión local, en la cuestión gaditana, porque yo creo que Quiñones tiene una dimensión mucho más amplia de eso. Y se me ocurrió que como nosotros en la revista Caleta, que yo coordinaba junto con José Manuel García Gil, habíamos publicado unas cartas inéditas entre Borges y Quiñones, pues pensé que quizá podía ser una buena perspectiva contar a Quiñones a través de su amistad con Borges. Y creo que fue una decisión acertada. No sé si el resultado lo volvería a hacer tal como salió o lo haría de otra manera, pero creo que quedó una cosa bonita. Luego es cierto que Amalia Vilches publicó una biografía, así, en sentido más estricto, de Quiñones y creo que entre los dos en aquel momento hicimos una contribución al conocimiento de la figura de Fernando que fue, creo que valiosa, ¿no? en su medida. Y yo pensaba realmente que después de eso iba a haber mucho más libros dedicados a Quiñones y la verdad es que no ha sido así. Se han hecho cosas, ha nacido una asociación que lleva el nombre de Fernando Quiñones, pero a nivel bibliográfico no he visto lo que yo esperaba, ¿no? Sino que era pues que hubiera mucho más estudios académicos, gente más preparada que yo que pudiera tomar el trabajo que yo había hecho, como el que había hecho Amalia, y llevarlo más lejos. Bueno, eso no se ha dado, o al menos yo no me consta que se haya dado, pero no descarto que una nueva generación de estudiosos pueda seguir atendiendo a esa obra que es tan interesante y tan magnética. Perfecto. Yo, como tú has escrito varias obras, bastantes obras, y no podemos pararnos en todas porque necesitaríamos varios episodios, yo he encantado, para poder, y te invito a que puedas venir más adelante y hablamos de todo esto. Voy a mencionar algunas de tus obras. Por ejemplo, Que me quiten lo bailado es una de tus obras, de las más andaluzas, entiendo, de las más gaditanas, ¿no? Sí, dedicada al Cojo Farina, un gran bailado de Chiclana, sí. Muy bien. Después tenemos también que has escrito con editoriales importantes, como puedan ser Algaida, Trisquel, Trípode Libros, Quorum Editores, Almuzara. Es decir, tú te has movido, has dicho antes de una talla medio baja, pero bueno, más bien medio alta también, te podría decir yo, sin ánimo de corregirte.
Sí, y en los últimos tiempos, aunque no sean libros estrictamente míos, pero yo me he dedicado a editarlos, eh, sí que me he llevado dos grandes satisfacciones. Una es hacer una edición crítica de una novela, Memoria de su desarrollo, del escritor cubano Edmundo Desnoes. Esto ha salido en la edición de letras hispánicas, de la colección de letras hispánicas de Cátedra, esos libritos negros con los que estudiábamos todos en el instituto. Y eso Sí, para qué mí chulo eran, ¿eh? eso sí es entrar en la puerta grande ahí en el Olimpo, aunque sea yo ya digo como editor, como colaborador. Y luego otra gran alegría ha sido publicar un libro con Joaquino Lanza Tomasi, que era el ahijado de Lampedusa, en Acantilado, en España, que es para mí una de las mejores editoriales, si no Otra la pedazo mejor. de editorial. Y en Italia, en Celerio, que es otra grandísima editorial donde publicaba Camilleri, Sciascia, etc. Entonces, bueno, eso, digamos que esos dos son ahora mismo mis top, ¿no? Por así decirlo. Sí, digamos, los que me han sacado de la clase obrera y me han puesto, aunque sea por un momento, ahí en la aristocracia de la literatura. Qué bonito es estar en la clase obrera y qué bonito de vez en cuando también estar en la aristocracia, porque si Exactamente. es malo el ego, como tú bien decías antes, que es muy malo, también es malo el exceso de humildad que nos hace caer a nosotros mismos en el fango de manera voluntaria, ¿no? Exacto, Leonardo. Yo creo que una de las cosas mejores que tiene el gaditano en general es que creo que tenemos una habilidad natural para sentirnos a gusto en cualquier ambiente. Es decir, si hay que estar en un ambiente modesto, pues estamos porque es propio bueno, de nosotros y tiene todo el respeto que merece. Y si hay que entrar en palacio, pues se entra también, pero sin estar con la Con boca todo el arte, abierta además. y sin ponerse de rodillas, también con respeto, sin faltarle el respeto a quien te invita a palacio, pero tampoco sin tonterías, ¿no? Y como tú dices, sin humillarse. Así Claro. que sí, creo que hay eh, entre las cosas, los rasgos de personalidad que tiene el gaditano medio, ese es a mí uno de los que más me gusta y creo que nos ayuda mucho a ir por el mundo con naturalidad, ¿no? Y como digo, sin las tonterías que a veces surgen en este mundillo. Y bueno, de los libros que me comentaba, bueno, estoy muy contento de haber debutado también en la literatura infantil con un libro, Los tres misterios para Quique Parodi, que se ha publicado hace poco. Eh, Como decías, he publicado relatos, libros de viaje, poemas. Si me tuvieras que preguntar, no sé si lo has hecho o me ha parecido uno de los libros, o el libro que más cariño le tengo, probablemente sea El viaje a la Sicilia con un guía ciego, que lo ¿Que tiene publicó algo que Lanzara. ver quizás con la defensa siciliana o no? Bueno, forman parte de un momento en el que empezó mi pasión por Sicilia, que es una de mis pasiones junto con Cuba, que es otra, dos islas, curiosamente, y yo estuve muy obsesionado al principio con Sicilia, lo sigo estando un poco, pero bueno, ya lo llevo con más naturalidad. Se parecen mucho Y, quizás a nosotros los sicilianos, ¿no? y los cubanos también, no Y los, digamos, claro. hombre, los cubanos, por supuesto, también, sí. Sí, en el fondo hay un aire de familia. Esa es otra cosa que me gusta del ser gaditano y del ser andaluz. Yo tengo que decir que no soy nada chauvinista. No sé tú, Leonardo, si sientes así mucho los colores de Cádiz. Yo no soy nada Yo chauvinista en sufro sentido. mucho viendo el Cádiz. Después, Eso sí. cuando no estoy en Cádiz, también sufro porque al final, cuando voy a la vuelta, ¿no? Por eso yo se lo decía a la gente, a mi abuela y tal y cual, digo, es que yo siempre vengo el día de antes de irme a despedirme. Es decir, Claro, o sea, el día de antes, no, perdón, 2 días antes. Y ya el día de antes claro. no aparezco. Es decir, yo me despido como un hasta luego, pero que puede ser mañana, pero yo ya me he ido al día siguiente, ¿sabes? A los 2 días. Pero siempre dejo un día de franja porque es doloroso, es como si no, como pareciera que no te fuera a ir, ¿no? Si vas Claro, haciendo la claro. ronda de despedida, pues para mí Sí. es mucho peor. Pues yo ya te digo, o sea, no soy de esta gente que piensa que Cádiz sea
lo más bonito del mundo. Yo creo que la belleza, el encanto está muy bien repartido en todo el mundo, que el arte, hay gente con arte en cualquier sitio del mundo que te puedas encontrar. Pero una cosa que sí me gusta del ser gaditano y del ser andaluz es que ya que tenemos esa historia tan rica y tan mestiza, ¿no? Es como una especie de llave que nos permite sentirnos como en casa en muchos sitios del mundo, ¿no? Y uno, sin duda, es Sicilia. Yo en Palermo, en Catania, no digamos en Siracusa, que es una especie de pequeña Cádiz, también Fenicia, pues yo llego allí, yo es que esa es una sensación de familiaridad increíble, ¿no? Y lo mismo, pues, por supuesto, en Cuba, especialmente en La Habana, ¿no? Entonces, eso digamos que me permite sentirme muy bien, sentir al mismo tiempo el encanto de lo que es de la otredad, ¿no? De lo exótico que puede ser un sitio que no conoces, pero no es extraño para ti, lo haces tuyo, ¿no? Muy rápidamente. Y en ese sentido, pues como te decía, me volví así como muy loco con Sicilia y me salió un libro de cuentos sicilianos, que es La defensa siciliana, y ese pequeño libro de viaje, que es Viaje a la Sicilia con un guía ciego, que se ha traducido al inglés, al turco, al italiano, pero no ha salido finalmente de momento. Digamos que ha tenido una cierta vida y para mí sobre todo es que tiene como una especie de encanto que conecta, provoca una cierta simpatía, una cierta ternura en los lectores. Y a mí me gusta, no porque la conecte conmigo, sino con el que yo era en aquel momento, hace más de 20 años, y siempre me agrada, ¿no? Un poco que ese libro siga vivo todavía, ¿no? Me parece que con todas sus ingenuidades, con todas sus atrevimientos que tiene también, ¿no? Porque ¿qué hace uno después de haber ido 2 veces a Sicilia escribiendo un libro sobre Sicilia? Pero sigue manteniendo ese encantito que a mí me gusta. Quizás sería mi libro preferido, aunque, bueno, los otros también me han dado mis satisfacciones. Perfecto. Vamos a hacer ese pequeño repaso y me paro en otro de tus libros. Mm. Calle de la Soledad Antigua, La Plata Fundida, Raíces y Puntas, Armas Gemelas. A mí ese título me encanta. Háblame Mm. un poquito de esas armas gemelas y si son almas gemelas o no. Pues mira, ese fue el primer poemario como tal, aunque antes había publicado una plaquette en el aula de literatura de San Roque, gracias a la amabilidad de Juan Gómez Macías que me invitó. Él tenía un aula de cultura por el que pasaron grandísimos escritores, pero de vez en cuando invitaba a algunos alevines y yo tuve la suerte de entrar ahí. Y Armas Gemelas se publicó en la colección del Servicio de Publicaciones de Diputación en los buenos tiempos, cuando la Diputación de Cádiz tenía una gran apuesta por la cultura y había bastante presupuesto, antes de la crisis, naturalmente. Y bueno, fue un libro para mí de poemas de amor con aviso de peligro, ¿no? Porque lo de armas gemelas, lo que quería decir era que los enamorados son armas que pueden servir para las dos cosas que sirve un arma, tanto para hacer daño como para proteger, ¿no? Y ese doble filo para mí defendía un poco lo que es la identidad de los enamorados, ¿no? Te protege, te salva de todo, ¿no? Te salva de la oscuridad, te salva de la tristeza, te salva de todo el amor, pero al mismo tiempo, cuando no va bien, es un filo cortante, ¿no? Que te puede Uh -huh, lastimar. uh Y -huh. nada, y esos poemas, bueno, pues son un producto de aquella efervescencia también amorosa de los 20 y pico años, ¿no? En los que uno está muy inspirado en la poesía porque está Como para no estarlo, ¿no, en Alejandro? estado claro, de permanente enamoramiento de todo, ¿no? O sea, de las personas, de los libros, de todo. Bueno, yo he intentado no perder del todo eso, pero tengo que decir que la poesía, por ejemplo, la tengo bastante aparcada porque la vida que llevo, el periodismo, el trabajo ya que se ha vuelto, digamos, tan prosaico, me ha apartado un poco de lo que yo creo que es el estado que tiene uno que tener para escribir poesía. Pero no descarto que vuelva y me gustaría pensar que volverá algún día, porque ese estado del poeta cuando se siente
ahí en conexión, es como una antena que tú vas notando que percibes las cosas de otra forma y que te las vas llevando al papel. Ese es un estado muy bonito y una sensación que a mí me gustaría volver a vivir, pero llevo ya bastante tiempo sin sentirla, ¿eh? O sea, ahí espero que no se atrofie del todo porque me daría un poco de pena. Sí, vamos a pasar a otro de tus libros. Antes hablábamos de cuentos, de la defensa siciliana, pero no podemos acabar esta conversación sin hablar un poquito de Carnaval, con los relatos de Don Carnal. Bueno, eso ahí hice yo una aportación solo porque era un libro Varios autores. colectivo, exactamente, sí, publicado por Quorum. Y sí, fue una experiencia bonita porque ya se había publicado antes una colección de relatos en la que yo no estaba, de relatos sobre Cádiz. No recuerdo ahora el título, pero bueno, lo mismo me viene. Donde Sí. había muy buenos escritores, recuerdo que estaba Rafa Marín, Telle, estaba Félix Palma. Y decidieron dedicar un libro también a relatos sobre carnaval. Y entonces, para mí, en aquel momento recuerdo que lo más importante es que yo quería hacer un relato que no se pareciera en nada a los relatos de los demás, ¿no? Había, por ejemplo, varios en los que se jugaba con esta idea del equívoco, ¿no? De creer que has ligado una noche y resulta que debajo del disfraz hay alguien que no te espera, no, o quien hay debajo del disfraz no es como tú te Carnaval puro, imaginabas. Alejandro, carnaval puro. Carnaval puro. Claro, pero a mí me parecía, digo, yo esto seguro que no lo voy a hacer porque esto lo van a hacer varios y efectivamente así fue. Luego, no sé, pensé en varias opciones y finalmente me decidí por dedicarle un cuento a Carlos Edmundo de Ori, que fue uno de mis maestros en la poesía y un gran amigo que yo llevo en el corazón. Y, y pensé que sería divertido hacer un relato sobre el pregón de carnaval que dio Ori en la Plaza San Antonio. Y como él se disfrazó de Mefistófeles, yo pensé que cómo sería que se apareciera el demonio en el camerino improvisado de ese día del pregón a conversar con Ori, ¿no? Me parecía un relato muy oriano y creo que no escapé mal de la prueba, aunque hace tiempo que no lo leo, lo mismo si lo leo esta tarde te digo, vaya desastre, ¿no? Pero tengo un buen recuerdo de haberlo escrito y de cómo quedó finalmente. Perfecto. Y bueno, y ya para finalizar este recorrido literario tuyo, lo que sí me gustaría hablar, pues bueno, de tu faceta, como bien decíamos, heterogénea, de poeta, de prosista, de ensayista también, y no solo de eso, también de una obra que le tienes especial cariño también, que es Tres misterios para Quique Parodi, para psicólogos, es decir, pasas a la literatura infantil. ¿Cómo es ese paso? ¿Qué es lo que te atrajo tanto de escribir para niños? Mira, a mí siempre me ha interesado el mundo infantil. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo una inclinación natural. Mira, yo soy el que está en una fiesta, en una boda, lo que sea, y cuando me aburro muy rápidamente de los adultos y cuando te quieres dar cuenta, yo estoy con los niños ahí asomándome a ver qué es lo que están haciendo o jugando con ellos porque me interesa mucho ese mundo, me interesa, me divierte, aprendo de ellos y creo que ese libro lo escribí cuando mis sobrinos eran pequeños y ahora son todos ya universitarios, están ya viviendo en Europa y tienen ya 20, 22 años, pero creo que fue como una especie de necesidad o de ganas de escribir para ellos. Luego el libro tuvo, como te decía antes, sus vaivenes, estuvo a punto de salir en 2 editoriales, finalmente se frustraron por distintos motivos ese lanzamiento y bueno, salió cuando pudo salir con la editorial Babidibú y ha sido una buena experiencia. De hecho, yo intento hacer muchas presentaciones, voy a colegios con el libro, voy a feria del libro, porque me gusta mucho interactuar con ellos, contarles las historias, ver qué cosas funcionan, qué no. Sabes que Leonardo que es un público que no tiene filtro, ¿no? Lo que le gusta y lo que no Es te más lo puedes exigente, quizás. te lo puedes comer, muy exigente y muy honesto, además muy claro, ¿no? No disimula, los adultos somos un poco más diplomáticos.
Y ha sido una gran satisfacción, es así que estoy deseando que cuando acabe la feria encerrarme a escribir un segundo libro que no será la segunda parte de Quique Parodi, esa me la guardo, aunque me gustaría, sino otra cosa que ya tengo en la cabeza, que ya estoy maquinando, y que tiene mucho que ver con los, bueno, con los juegos y con las cosas que hago con los hijos de mis amigos, que cuando voy, de hecho mis amigos algunas veces me dicen, reconoce que tú no vienes a verme a mí, vienes a ver a mi niña, a mi niño, y tienen razón, o sea, es una excusa. Yo los saludo, les pregunto cómo les va, pero estoy deseando echar un ratito con ellos, les tengo mucho cariño, ¿no? Casi siempre a los hijos de mis amigos, me gusta verlos, algunos ya están creciendo también a toda velocidad y me gusta ver también qué clase de seres humanos se están convirtiendo, ¿no? Y eso me pasa también cuando voy a los coles o a las ferias, a veces tú estás viendo a esos niños y es como si estuvieras viendo ya en sus caras al adulto que van a ser, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Porque a veces ves a algunos y dices, Dios mío, qué peligro va a tener este o esta, ¿no? Pero ya está ahí en el germen de lo que van a hacer y eso me parece una cosa maravillosa. Ya te digo, nunca he tenido la ocasión de vivir la paternidad, pero sí me gusta mucho ese mundo y a través de la literatura creo que voy a seguir en contacto con él. En ese aspecto también nos parecemos porque a mí me encantan los niños, la infancia, la inocencia, ese puntito que tú dices más desenvuelto de decirte cualquier cosa y no importarle las consecuencias porque en realidad no le encuentra a la verdad o a la realidad ningún tipo de impedimento para decir, oye, es que, no sé, me parece esto, ¿no? Y ellos lo ven desde su perspectiva y que es una perspectiva quizás muy real, que ese adulto ya la haya podido percibir. Y tienen una lógica que a mí me fascina. Esto se dice algunas veces de forma aduladora, ¿no? De, uy, los niños qué inteligentes son, así como si lo estuviéramos peloteándolo, pero es que es así. O sea, ellos tienen una lógica. Yo, con esta experiencia con ellos, muchas veces he llegado a preguntarme si los adultos no somos niños estropeados, que nos hemos ido Yo averiando. creo que siempre somos niños, ¿eh? Porque lo digo Sí, muchas veces en algunas charlas que tengo aquí diciendo, mira, la manera en la que nos enfadamos a veces, que no viene al caso, y la manera en la que nos tomamos las cosas, y la manera en no te hablo en 3 días porque me ha hecho esto, eso es muy de niño. totalmente. Bueno, y cuando trabajas con equipos humanos, te das cuenta de que en el fondo, por muy profesionales que queramos ser y por muy adultos que queramos ser, eh, en el fondo estamos repitiendo patrones que seguramente hemos tenido en el patio del colegio, ¿no? Y eso es una cosa muy curiosa. Pero es curioso porque eso, siempre pienso que muchas veces vamos a peor, ¿no? O sea, somos los niños que se han ido estropeando, que han ido degenerando hasta convertirse en adultos. Involucionamos un poquito. Y nada, para terminar la charlita, ya preguntarte un poco, a colación de la conversación que hemos tenido, en Cádiz hay mucho arte, hay mucha cultura, creo que hay muchos escritores con muchísimo talento. ¿Tú crees que la literatura aún no ha sabido reconocer a esos escritores y escritoras gaditanos que están, están ahí, pero no terminan de romper porque, claro, están siempre los primeras espadas que a lo mejor son de grandes capitales o de sitios más incluso anglosajones, etcétera, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo mira, lo primero que diría al respecto es que el escritor de verdad tiene que serlo con reconocimiento sin él. Es decir, el compromiso tiene que ser con el papel o con la pantalla del ordenador y tiene que ser, hombre, si te alientan, si te ayudan, si te premian, si te aplauden, pues mucho mejor. Pero si no, tú tienes que seguir adelante si realmente tienes vocación y fe en esto. Yo creo que este es un oficio en el que muchas veces entramos esperando ese aplauso, lo que te decía al principio, ¿no? Esa especie de cariño que nos falta. Y eso está muy bien y puede ser un gran error porque, bueno, porque primero hay que demostrar muchas cosas, ¿no? Antes de recibir ese reconocimiento. Y luego yo creo, es un momento extraño, Leonardo, porque creo que hay muchísima gente escribiendo. Para mí eso es bueno, porque estadísticamente de ahí tiene que salir necesariamente cosas buenas, pero me preocupa que mucha gente lee, o sea, escribe pero no lee, ¿no? Quiero decir,
no conocen la tradición de la que vienen, tanto la de nuestra lengua como la tradición local, ¿no? ¿Quiénes han estado antes que tú y qué cosas han hecho para poder, a partir de ahí, esta cosa que se dice, ¿no? De subirte al lomo de los gigantes y poder mirar más lejos. Eso no sucede tan a menudo. Yo te puedo decir, por ejemplo, hilando con el tema de la Feria del Libro, que me escribe tantísima gente para publicar el libro que yo pienso, si toda esta gente viniera a la feria estaría llena todos los días, porque es que es tanta gente la que escribe y la que publica. Creo que hay prisa también por publicar. Yo creo que la publicación tiene que ser la culminación de un proceso que sea muy exigente, que esté lleno de papeleras llenas, de mucha revisión, de mucha seriedad. Y veo a mucha gente publicando con prisa, sin revisar, solo por ver su nombre en la portada. Esa pequeña vanidad yo la entiendo, eso es muy humano también, pero tenemos que intentar ser exigentes. Una vez que tú ya te has quitado esa espinita de ver tu nombre en una portada, ok, venga, ya te has dado ese capricho y ya sabes que te falta lo del hijo y lo del árbol. Pero hay que intentar estar a la altura. Y eso creo que nos falta a veces. Por otro lado, si me preguntas, ¿hay gente escribiendo bien, haciendo cosas? Sí. Curioso que nosotros hemos sido siempre una tierra de poetas y ahora no hay tantos poetas y hay más narradores. Estamos viviendo, creo que, un auge de la narrativa en Cádiz y de ahí seguro en unos años van a salir nombres interesantes, ¿no? Ahora, para mí, insisto, lo fundamental o el mensaje que yo lanzaría sería intentar ser consciente de que otros antes que tú lo han hecho muy bien y que tú no puedes quedarte muy por debajo de ese listón. Tú tienes que intentar, si puedes, subir, saltarlo, ¿no? Superarlo o al menos igualarlo o hacer algo digno. No solo comparándote o no especialmente comparándote, pero sí pensando que lo que tú haces tenga que ser muy digno. Ojalá que sea así, pero bueno, claro, ¿sabes? Venimos de una tierra donde solo en las últimas décadas hemos tenido a Fernando Quiñones, a Caballero Bonal, a Carlos Edmundo de Ori, a Pilar Paz Pasamar, pero también hemos tenido en Arcos a Pedro Sevilla, a Juan José Telle, a etcétera, 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 ¿no? A Mercedes Escolano, a gente que ha hecho las cosas muy bien. Entonces tenemos que exigirnos e intentar no tener esa prisa de publico como sea, de cualquier manera, porque lo que quiero es vaciar el disco duro, que ya lo tengo lleno de archivos, ¿no? Sino, no. Intenta hacer las cosas bien e intenta ser muy honesto con lo que hace. Sé que para alguna gente es mucho pedir, pero hay que intentarlo. Claro, es la respuesta difícil que la gente no quiere escuchar, pero es la que tenemos que aplicarnos todos. Y ya para culminar la entrevista, a mí me gusta, pues a veces volver al principio, ¿no? Hacer una especie de entrevista cíclica en la cual volvemos otra vez a la Feria del Libro antes de despedirnos de nuestra audiencia. Y te pregunto, ¿no? Cuando dentro de muchos años, ¿vale? Alguien mire atrás y piense en su paso por la Feria del Libro de Cádiz, esos niños que están ahora correteando por esos patios, esos adolescentes que van con el colegio a hacer una gira por la Feria del Libro y demás, ¿a ti qué te gustaría que permaneciera en su memoria? Bueno, que les hubiera llegado la sensación de una feria viva y una feria alegre y no un espacio como por desgracia alguna vez hemos visto todo, cuando la feria era una feria triste y una feria vacía. Era una feria, vamos a no buscaría yo culpables para eso, porque al final, bueno, pues son procesos históricos y periodos en los que para llegar a un punto hay que haber pasado antes por distintas etapas y probar cosas distintas y evolucionar, ¿no? Pero para mí, desde luego, lo que sí me gustaría sería eso, que quien recuerde la feria de estos años
2020 y pico, ¿no? Los años post-pandémicos, que las recuerde como, oye, qué gran fiesta había allí, ¿no? Y qué bien lo pasamos y como... Yo soy lo digo siempre también, Leonardo, yo soy un hijo también de algunos eventos que ha habido en Cádiz, pues de los años del Festival Iberoamericano de Teatro, del FIT, en el que yo crecí como espectador, desde que era pues tardo adolescente hasta hoy. Soy hijo de Alcance también, yo vi mucho cine en Alcance. Yo me siento, incluso programas más recientes como Cádiz en Danza, yo me siento un producto como espectador, como consumidor cultural, si se permite la expresión. Yo me siento un producto y un deudor de esos programas. Entonces, por la parte que me toca en las ferias, me gustaría también que la gente no se sienta en deuda, pero sí diga, oye, a mí esto me aportó, me hizo mejor lector, me hizo mejor persona. Y ojalá, eso sería una maravilla. Y luego una cosa que sí me planteo algunas veces, porque bueno, en algún momento dejaré la coordinación de la feria, vendrá otra persona, y sí me gustaría que quien venga se encuentre la feria muy arriba. Es decir, que quien venga no involucione y, y haga retroceder a la feria en el tiempo a las épocas más tristes o más, digamos, moribundas de la feria, sino al contrario, que se dé cuenta de que toma el testigo de un evento que está muy vivo y sienta la necesidad y la obligación de mantenerlo ahí arriba, ¿no? O incluso hacerlo crecer, ojalá. O sea, a mí me encantaría que dentro de unos años la gente dijera, bueno, aquellas ferias no eran nada comparados con las de ahora del 2030 o del 2035, pues ojalá, me encantaría yo ser el primero que esté allí disfrutando y aplaudiendo. Muy bien, pues nada, gracias por ilusionarnos, gracias por hacernos partícipes de esa Feria del Libro de Cádiz, de esa fiesta del Libro de Cádiz y de esas ceremonias que organizas con tanto amor, tanta pasión. Y bueno, espero verte pronto, si te veo por las ferias, si te veo por las calles, poder darte un abrazo y desearte lo mejor, Alejandro, tanto en el plano literario de escritor, como en el plano de gestor cultural, como en el plano también de ese periodista sin título que hablábamos antes, pero que lleva ya una carrera de 30 y tantos años a la espalda, lo cual a veces es más que un título. Así, bueno, si vienes por la feria, sabes que me pillas allí seguro, porque yo estoy desde por la mañana hasta por la noche, así que muy difícil tiene que ser que te dé una vuelta y no me veas. Quizás me veas corriendo de un lado para otro, llevando una silla o una botella de agua, pero allí nos vemos seguro. Y bueno, darte las gracias por este espacio y por esta conversación tan grata que hemos tenido y que continúe fuera de esta ventana en cualquier sitio donde nos veamos. Un placer. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. Y nada, un abrazo fuerte, virtual, que espero darte algún día pronto, también en persona. Cuídate. Seguro que sí. Que sea pronto. Un abrazo. Hasta pronto.